Hola, hoy nos metemos de lleno en algo bastante particular. El Boletín Oficial de la República Argentina, con fecha de hoy, 25 de septiembre de 2025. Es como tener una instantánea, ¿viste? Un vistazo bajo el capó de cómo funciona el Estado día a día. Tenemos un poco de todo. Decisiones de organismos públicos, avisos importantes, cambios en la vida de las empresas, llamados a licitación. Parece un montón de información densa y formal, ¿no? Nuestra misión acá es encontrarle el sentido, destilar qué es lo realmente importante, lo que tiene impacto o nos muestra alguna tendencia interesante más allá del lenguaje técnico. ¿Listos para empezar a desgranar esto? Exacto. El boletín puede parecer un laberinto de textos legales, pero si leemos con atención, podemos encontrar decisiones económicas que afectan a mucha gente, cambios en las reglas de juego para empresas y ciudadanos y, bueno, el pulso de la administración pública. Hoy veremos cosas como ajustes por inflación, qué hace el Estado con sus propiedades y hasta nuevas normas fiscales. Vamos a ver qué historias nos cuentan estas páginas hoy. Bien, empecemos por lo que seguramente toca más de cerca el bolsillo de la gente. Vi que ANSES publicó cosas importantes sobre jubilaciones y asignaciones, ¿no? ¿Qué hay de nuevo ahí? Así es. Hay dos resoluciones clave de ANSES. Una, la 317, actualiza las jubilaciones y pensiones para octubre. Usa la nueva fórmula de ajuste mensual que sigue la inflación. Se basa en el índice de precios al consumidor, el IPC, de agosto, que fue del 1,88%. Un 1,88% mensual. Eso ya nos da una idea de cómo viene la mano con la inflación recientemente medida por INDEC, ¿no? Sí, te marca el ritmo, digamos. ¿Y en qué se traduce eso para los saberes? ¿Tenés los números? Bueno, para dar una idea, el haber mínimo garantizado se va a unos 326,298 pesos, más o menos. Y el máximo roza los 2,2 millones de dólares, casi 2,196,000. También se actualizan otros valores importantes, como la prestación básica universal, la PBU, que queda cerca de los 150,000 dólares, 149,266 para ser exactos, y la pensión para el adulto mayor, la PUAM, en unos 261,000 pesos. Claro, son cifras que impactan directamente a millones, reflejando el esfuerzo por intentar que los ingresos no pierdan tanto valor frente al aumento de precios. Tal cual. Es el intento de mantener el poder adquisitivo mes a mes con esta nueva metodología. Entiendo. ¿Y la otra resolución de ANSES? ¿Con las asignaciones familiares pasa algo parecido? Sí. La 318 sigue la misma lógica. Actualiza los montos de las asignaciones como la UAH, la asignación por embarazo, bueno, todas esas. Y también los límites de ingresos familiares para poder cobrarlas. Todo ajustado por ese mismo 1,88% de inflación de agosto y aplica desde octubre. Ajá. Un detalle interesante es que aclara que la ayuda escolar anual, esa se ajusta solo una vez al año, en marzo, aunque usa la misma fórmula de movilidad. Y también vincula explícitamente las categorías del monotributo con los topes de ingreso para recibir estas asignaciones. Los anexos tendrían las tablas finas, pero la dirección es esa. De acuerdo. Bueno, dejando los ajustes económicos directos, parece que el Estado también está moviendo fichas con sus propiedades. Vi movimientos de la ABE, la agencia que administra los bienes del Estado. Correcto. Hay dos decisiones de la AVE que llaman la atención. Una involucra dos inmuebles en Palermo, acá el capital. Fray Justo Santa María de Oro al 2200. Ah, sí. ¿Qué eran? Estaban asignados a la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano. La AVE los desafectó, o sea, los sacó del uso original. ¿Por qué? Los declararon innecesarios y dicen que están desocupados. Ah, o sea, eso sugiere que podrían venderse. Exactamente. Se enmarca en decretos que buscan justamente eso, identificar inmuebles del Estado que no se usan o están subutilizados para poder, enajenarlos, venderlos. De hecho, la resolución menciona que si se venden, habría que analizar si parte de esa guita, de esos fondos, deberían ir a un fondo específico para la niñez. Es un punto sobre el destino del dinero. Interesante. ¿Y la otra propiedad? Leí que era bastante grande, ¿no? Sí, la otra es mucho más significativa en tamaño. Un terreno de más de 5 hectáreas, 51,000 metros cuadrados, en Tigre. Es parte de lo que era la estación Delta del tren. 5 hectáreas en Tigre. Sí, este predio estaba bajo el ala de ADIF, la de infraestructura ferroviaria, pero ya había sido desafectado del uso ferroviario antes por economía. Lo interesante acá
y esto sí que es un dato, es que la resolución menciona que existen permisos de uso precario vigentes con Parque de la Costa y con el Casino Trilenium. Ah, mira vos. Eso sí que puede complicar una venta o al menos condicionarla bastante, ¿no? No es lo mismo vender un terreno vacío que uno con ocupantes con permisos vigentes. Sin duda, te ilustra que vender activos del Estado no siempre es tan lineal como parece en los papeles. Pero bueno, ambas resoluciones muestran esta política activa de revisar qué se tiene, qué no se usa para su fin original y buscar ya sea racionalizar el uso o generar ingresos con la venta. Claro, y junto con los inmuebles está el movimiento de personas dentro de la administración. Lo usual, nombramientos, extensiones de designaciones, renuncias. ¿Hay algún patrón o algo que destaque ahí? Más que un patrón único, ¿viste? Vemos el reflejo de la dinámica administrativa constante y también de algunos ajustes, quizás poscambios estructurales. Por ejemplo, se prorrogan designaciones temporales en lugares clave como el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Ministerio de Capital Humano. Eso busca asegurar continuidad. Ajá. Hay una nueva designación en cultura, pero es interesante, previa aceptación de la renuncia de esa misma persona a otro cargo. Parece una reubicación interna. También nombramientos en el INCAE, que justo vienen después de su reciente reorganización. ¿Y renuncias significativas? ¿Alguna que llame la atención? Bueno, se aceptaron renuncias en la Superintendencia de Servicios de Salud y en la Comisión Nacional Antidopaje. En este último caso, es llamativo que en el mismo acto administrativo aceptan la renuncia de uno y nombran inmediatamente al reemplazo. Eso sugiere una transición muy planificada, rápida. Ah, bien. También hay cambios en aduana, con un ingeniero Coppola, y una reorganización de los comités internos que evalúan ascensos del personal administrativo, los del CINEP. Esto en la Secretaría de Transformación del Estado. Probablemente una adecuación necesaria tras cambios de gabinete o de estructura ahí adentro. Es el día a día, pero bueno, muestra cómo se ajusta la maquinaria interna. Ok. Ahora entremos en un terreno que puede ser más árido, pero que tiene un impacto directo en cómo operan las empresas: las regulaciones fiscales. Parece que AR, la Agencia de Recaudación y Aduanas, estuvo bastante activa hoy. Definitivamente. Hay una resolución general, la 5762, que trae un cambio importante. Modifica quiénes y cómo pueden emitir facturas tipo A. ¿Viste? Las que usan los responsables inscriptos en IVA entre sí. Sí. ¿Cuál es la novedad? La novedad principal es para los contribuyentes nuevos o aquellos que presenten, digamos, inconsistencias fiscales según los controles de Arca. ¿Qué les pasa a ellos? ¿No pueden facturar A? Sí pueden, pero no la factura A común. Tendrán que emitir una factura A con una leyenda especial que dice operación sujeta a retención. ¡Upa! ¿Y eso qué implica? ¿Es solo una frase? No es solo una leyenda. Tiene consecuencias prácticas muy fuertes. Si el que recibe esa factura también es responsable inscripto en IVA, está obligado a actuar como agente de retención. Tiene que retenerle al que emitió la factura el 100% del IVA. ¿El 100%? El 100% del IVA de esa factura. Y además un 6% del impuesto a las ganancias sobre el neto. Es un mecanismo de control muy potente. ¡Wow! O sea, para sujetos que la agencia considera de mayor riesgo fiscal. Exacto. Ya sea porque recién empiezan o porque detectó alguna irregularidad. La norma igual detalla cómo demostrar solvencia patrimonial para evitar esto, Cómo tener declaraciones de bienes personales al día, ser titular de inmuebles, de autos, esas cosas. Suena como un filtro bastante estricto al inicio o ante problemas. ¿Hay alguna alternativa si uno no quiere esa factura con retención, pero sí cumple los requisitos de solvencia? Sí, la resolución crea otra opción para los que demuestran solvencia. Una factura A, pero con otra leyenda. Pago en CBU informada. En este caso, no hay retención, pero el pago total de la factura debe hacerse sí o sí por transferencia a una cuenta bancaria, una CBU específica que el emisor haya declarado previamente ante Arca. Ah, otro mecanismo de control, pero enfocado en la trazabilidad del pago. Tal cual. Todo este nuevo esquema reemplaza normativa anterior, la RG 1575, y empieza a regir el 1 de diciembre de 2025. Es un rediseño importante del sistema de facturación A. Vaya cambio. Imagino que esto podría generar complicaciones para emprendimientos nuevos o empresas que justo atraviesan un mal momento fiscal, aunque sea temporal. Ese es el objetivo, más presión. Bueno,
El objetivo declarado suele ser mejorar el control y reducir la evasión, ¿viste? Desde el inicio de la actividad o ante señales de riesgo. Pero sí, es innegable que este tipo de mecanismos puede generar una carga administrativa y financiera adicional, sobre todo en términos de flujo de caja para quien emite esa factura con retención, porque su cliente le paga menos en mano, o para quien la recibe, que tiene que implementar el sistema de retención. Es un equilibrio complejo entre control fiscal y, bueno, facilitar la actividad económica. Claro, entiendo. Y me imagino que este cambio obligó a tocar otras normas, ¿no? Para que todo encaje. Exacto. Por eso salió otra resolución general, la 5764, que es como la resolución de implementación. Modifica un montón de normas anteriores sobre facturación, incorpora estos nuevos tipos de factura, A con retención, A con CBU, ajusta los requisitos para autorizar la impresión de facturas, los plazos de validez de las facturas impresas, y aclara que los controladores fiscales viejos, los de primera generación, no pueden emitir las facturas A con retención. También detalla los controles automáticos que hará Arca para decidir quién debe usar estas facturas especiales. Es la adaptación técnica de todo el sistema. Clarísimo. Y vi también que Arca ajustó algo para cooperativas y mutuales, ¿no? Un cambio de umbral, creo. Sí, eso fue la RG 5763. Subió muchísimo el monto mínimo a partir del cual estas entidades deben informar a Arca sobre los movimientos de dinero de sus asociados o clientes. Pasó de unos irrisorios 10,000 pesos mensuales por persona a 1,600,000. Qué salto. De 10,000 a 1,600,000. Un salto enorme, sí, probablemente buscando reducir la carga administrativa por informar operaciones pequeñas y concentrar el foco en movimientos más relevantes. Una actualización que quizá ya era necesaria por la inflación acumulada, ¿no? Tiene sentido, sí. Y cambiando de sector, pero siguiendo con las reglas fiscales, hubo algo importante para la industria petrolera sobre cómo pagan ingresos brutos entre provincias. ¿Cómo es eso? Correcto. Eso vino de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Es el organismo que resuelve cómo se reparte el impuesto a los ingresos brutos cuando una empresa opera en varias provincias. Sacaron una resolución, la RG 17-2025, para dar más claridad sobre cómo atribuir los ingresos por venta de petróleo y gas. Ajá. ¿Y qué dice? Básicamente, reafirma un criterio histórico. Si la petrolera vende el producto antes de que salga de la provincia donde lo extrajo, todo el ingreso se considera de esa provincia para el impuesto. Régimen general. Pero si lo saca de la provincia productora antes de venderlo, por ejemplo, para transportarlo o refinarlo en otro lado, entonces el ingreso se reparte entre provincias usando un régimen especial, el del artículo 13. La clave es dónde ocurre la transferencia de propiedad, el cambio de dueño del crudo o gas. Busca evitar peleas entre las provincias por la base imponible de este impuesto. Entendido. Aparte de estas reglas generales, también hubo novedades para sectores específicos, como el agro y la energía, ¿cierto? Sí. Para el agro, la Secretaría de Agricultura modificó una resolución reciente, la 184, para dar más flexibilidad con las declaraciones juradas de venta al exterior, las DJBE. Permite ajustar más fácilmente las fechas de embarque de exportaciones ya registradas. ¿Para qué? Está pensado para agilizar las ventas al exterior, sobre todo aprovechando un decreto que bajó temporalmente a 0% los derechos de exportación para algunos productos del agro. Es una medida para que la logística, digamos, no trabe el aprovechamiento de ese beneficio temporal. Ah, bien. Para dinamizar las exportaciones. ¿Y en energía qué pasó con Peugeot Citroën? La Secretaría de Energía autorizó a Peugeot Citroën a cambiar su estatus en el mercado eléctrico mayorista, el MEM. Antes era un gran usuario, o sea, un GUMA, un gran consumidor de energía de la red. Ahora pasa a ser autogenerador. ¿Por qué? Porque instaló un parque solar propio en su planta de El Palomar y va a generar parte de su electricidad. Es un ejemplo clarito de la tendencia de grandes industrias invirtiendo en energías renovables para autoabastecerse. Además, vimos un aviso de otra empresa, DQD Energy, pidiendo permiso para entrar al mercado como generador con un parque solar nuevo en Chaco. Muestra el dinamismo del sector renovable. Interesante ver esos movimientos hacia la autogeneración. ¿Alguna otra novedad energética o sectorial que te haya llamado la atención? Hubo un dato breve pero que puede ser significativo. Se dejó sin efecto una licitación que había lanzado la CNEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Era para contratar vigilancia en el predio donde se construye el reactor CAREM. Ah, la cancelaron. Sí, declarada sin efecto.
Cancelar una licitación así puede indicar desde problemas presupuestarios hasta, bueno, un cambio de planes o prioridades en un proyecto estratégico como ese. Habrá que ver si se relanza o qué pasa. Claro. Y hablando de licitaciones, la tercera sección del boletín, como siempre, es un catálogo de lo que el Estado necesita comprar, ¿no? Totalmente. Es fascinante ver la variedad. Hoy encontramos pedidos de medicamentos específicos como Entecavir, reactivos complejos para laboratorios, mobiliario de oficina, miles de pares de botas de seguridad para el SENASA, electrodomésticos para las bases antárticas, equipos médicos sofisticados para gendarmería, servicios de análisis clínicos muy especializados para hospitales militares, e incluso la repotenciación de lanchas rápidas para la Armada. Cada una es una pequeña ventana a las necesidades operativas del Estado. Me llamó la atención una licitación privada de la Biblioteca del Congreso para arreglar ascensores, con costo para comprar el pliego y visita obligatoria. Medio particular. Sí, ese tipo de detalles a veces surgen. Muestra que cada organismo tiene sus procesos. El costo del pliego, 130,000 pesos, y la exigencia de visitar el lugar antes de ofertar son condiciones particulares para esa contratación específica de mantenimiento. Exacto. Aquí vemos el pulso societario, digamos. Se crean nuevas empresas como una SRL de fibra óptica llamada Fibra Arnet. Otras cambian de nombre, como una conocida gestora de fondos, Consultatio Asset Management, que ahora se llama 168 Asset Management. Ah, mira. Algunas aumentan su capital social de forma importante, como Seguros Galicia o las bodegas Weinert. Hay traspasos de cuotas en sociedades más pequeñas, tipo Ecolux o Love Design. Y se designan nuevos directores en empresas grandes como Corporación América Real Estate o Conclay Investments. Vi una empresa con un objeto social increíblemente amplio. Podía ser de todo. Era Cárnica Platense. Esa misma, Corporación Cárnica Platense. Es un ejemplo de cómo a veces las empresas se definen en sus estatutos con una amplitud enorme, desde construir edificios y limpiar oficinas hasta vender sábanas, útiles escolares, computadoras y preparar comida. Una diversificación impresionante, al menos en el papel. Impresionante. Y después, bueno, la catarata de edictos judiciales. Muchísimos. Es el reflejo de la actividad judicial diaria, ¿viste? Vemos llamados a herederos desconocidos en juicios de sucesión. Citaciones a personas demandadas en juicios por deudas, como una del banco Credicop. Notificaciones en sensibles procesos de protección de menores donde se cita a los padres. Y avisos muy detallados de subastas judiciales en casos de quiebra, como el de Rivera Darno S.A., que especifica con mucho detalle cómo presentar ofertas y cómo es el proceso para mejorarlas después. Y junto a los tribunales, los organismos de control también publican lo suyo, ¿no? Intimaciones, multas. Claro, es la otra cara de la moneda. El Estado fiscalizando y sancionando. Hoy vimos avisos de la aduana notificando infracciones o citando gente por temas de contrabando. Del Banco Central investigando posibles infracciones al régimen cambiario. Del ENACOM, el ente de comunicaciones, multando a una larga lista de empresas de telecomunicaciones por no presentar declaraciones juradas. Uf. A Gendarmería intimando a un exmiembro a presentar sus declaraciones de bienes. E incluso a la ANMAT, la Agencia de Medicamentos y Alimentos, alertando sobre brackets de ortodoncia falsificados y prohibiendo su venta. Es el aparato de control estatal en pleno funcionamiento. Y no podemos olvidar los avisos del Ministerio de Trabajo fijando los topes para las indemnizaciones por despido, basados en los acuerdos salariales de cada gremio. A veces, como se ve hoy, esas publicaciones llegan con bastante retraso respecto a cuando se firmó el acuerdo original, ¿no? Cierto, esa demora entre el acuerdo salarial y la publicación del tope indemnizatorio es algo recurrente y tiene implicancias prácticas para el cálculo de las liquidaciones finales, claro. Es realmente abrumador y fascinante a la vez ver la cantidad de decisiones, ajustes, controles y movimientos que se registran oficialmente en un solo día. Es un montón. Desde cambios que afectan directamente el ingreso de millones de personas, pasando por la gestión de propiedades estatales, la imposición de reglas fiscales complejas, hasta el funcionamiento de las empresas y los tribunales. Es una radiografía increíblemente detallada de la gestión pública y la actividad económica. Sin duda. Y este recorrido por el boletín de hoy nos deja pensando algo, ¿no? Toda esta información, todas estas decisiones se publican formalmente. El requisito de transparencia en un sentido se cumple, pero ¿cuánta de esta información realmente llega a ser conocida,
comprendida y utilizada por las personas y empresas a las que más afecta o podría beneficiar. Parece que sigue existiendo una brecha enorme entre la publicación formal, muchas veces en lenguaje técnico, y la accesibilidad real del conocimiento para el ciudadano común o la pyme. Quizás el gran desafío pendiente no sea solo publicar, sino encontrar maneras mucho más efectivas de traducir y comunicar estas decisiones para que la transparencia formal se convierta en un conocimiento verdaderamente útil y, bueno, empoderador en la práctica.